Para comenzar con el video, introduciremos el caso de factorización aplicando el método de factor común número y variable a través de una actividad. Factorice las siguientes expresiones algebraicas. Literal A: 6x al cuadrado menos 9x. Muy bien. Para factorizar una expresión algebraica aplicando el método de factor común número y variable, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Calcular el máximo común divisor entre todos los términos. Ahora bien, en este caso están combinados dos procesos, o sea, el máximo común divisor número y el máximo común divisor variable, que en este video no los explicaremos, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción de los videos donde explicamos cómo calcularlos a ambos. Luego, el máximo común divisor entre 6x al cuadrado y 9x va a ser igual a 3x. Este sería nuestro factor común. Y como segundo factor, paso número 2, dividir cada término entre factor común. Para ello, realizaremos los cálculos auxiliares. Comenzando por el primer término de la expresión algebraica, o sea, 6x al cuadrado dividido para el factor común 3x. Y simplificando, nos quedaría que esto va a ser igual a 2x. Y este sería nuestro primer término del segundo factor. De igual forma procedemos para el segundo término de la expresión algebraica, o sea, menos 9x dividido para el factor común 3x. Y simplificando, nos quedaría que esto va a ser igual a menos 3. Y este sería el segundo término del segundo factor. Y esta sería la factorización de la expresión algebraica. Literal B: 5m al cubo menos 10m al cuadrado más 15m a la cuarta. Muy bien, comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre 5m al cubo, 10m al cuadrado y 15m a la cuarta, que en este caso va a ser igual a 5m al cuadrado. Luego, 5m al cuadrado sería nuestro factor común, que multiplica, realizando los cálculos auxiliares, tenemos el primer término 5m al cubo dividido para el factor común 5m al cuadrado, y simplificando nos quedaría que esto va a ser igual a m. Este sería nuestro primer término del segundo factor. Proseguimos con el segundo término de la expresión algebraica, o sea, menos 10m al cuadrado dividido para el factor común 5m al cuadrado, y simplificando nos quedaría que esto va a ser igual a menos 2. Este sería nuestro segundo término del segundo factor. Y por último, el tercer término, 15m a la cuarta dividido para el factor común 5m al cuadrado, y simplificando nos quedaría que esto va a ser igual a 3m al cuadrado. Y este sería nuestro tercer término del segundo factor. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Literal C: 6x al cuadrado y menos 30xy al cuadrado más 12x al cuadrado y al cuadrado. Comenzando por el máximo común divisor entre 6x al cuadrado y, 30xy al cuadrado y 12x al cuadrado y al cuadrado,
Esto va a ser igual entre el 6, el 30 y el 12. El MCD sería 6. Entre x al cuadrado, x y x al cuadrado sería x. Y entre y al cuadrado y y al cuadrado sería y. Luego entonces el factor común sería 6xy, que multiplica, realizando los cálculos auxiliares, tenemos que el primer término 6x al cuadrado y dividido para el factor común 6xy, y simplificando tenemos que esto va a ser igual a x. Este sería nuestro primer término del segundo factor. Continuando con el segundo término, menos 30xy al cuadrado dividido para el factor común 6xy, y simplificando tenemos que esto va a ser igual a menos 5y. Este sería nuestro segundo término del segundo factor. Y por último, el tercer término de la expresión algebraica, 12x al cuadrado y al cuadrado dividido para el factor común 6xy, y simplificando tenemos que esto va a ser igual a 2xy. Y este sería nuestro tercer término del segundo factor. Muy bien. Y como último ejercicio tenemos la expresión algebraica 10p al cuadrado q al cubo menos 16p a la quinta q a la cuarta más 18p a la cuarta q al cubo menos 14p al cubo q al cuadrado. Luego, comenzando por el máximo común divisor entre 10p al cuadrado q al cubo, 16p a la quinta q a la cuarta, 18p a la cuarta q al cubo y 14p al cubo q al cuadrado. Esto va a ser igual el MCD entre 10, 16, 18 y 14 es 2. Entre p al cuadrado, p a la quinta, p a la cuarta y p al cubo es p al cuadrado. Y entre q al cubo, q a la cuarta, q al cubo y q al cuadrado es q al cuadrado. Luego entonces el factor común sería 2p al cuadrado q al cuadrado, que multiplica. Comenzamos la división del primer término entre el factor común, que sería igual a 5q. El segundo término dividido para el factor común sería igual a menos 8p al cubo q al cuadrado. El tercer término dividido para el factor común va a ser igual a 9p al cuadrado q, y el cuarto término dividido para el factor común va a ser igual a menos 7p. Y esta sería la factorización. Muy bien. Espero que hayas comprendido este tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el caso de factorización aplicando el método de factor común, número y variable como parte del curso de factorización. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.